La glucólisis es una ruta metabólica que está conformada por 10 reacciones químicas que están conectadas entre sí, a partir de la cual nosotros, a partir de una molécula de glucosa, obtenemos dos moléculas de piruvato, dos moléculas de ATP netas, y también tenemos, si no estoy mal, son 4 moléculas de NADH, es decir, NAD reducido. ¿Ya? Em, Este piruvato obtenido en la glucólisis puede metabolizarse mediante tres distintas maneras, dependiendo del organismo. Ya puede ir a fermentación alcohólica, por ejemplo en las levaduras, como la Saccharomyces cerevisiae, que es la levadura de la cerveza. Puede irse a fermentación láctica, como las bacterias ácido-lácticas que encontramos en nuestro intestino, como la E. coli. O puede irse a metabolismo aerobio, como nosotros, en las mitocondrias, en las que se oxida este piruvato completamente a CO2 y agua, gracias al ciclo de Krebs y la fosforilación oxidativa. Ya, entonces, vamos a ver así rapidito la glucólisis, ¿ya? Porque el día de mañana vamos a ver la preparación del ciclo. Entonces tenemos que ver también hoy día gluconeogénesis. ¿Ya? Entonces, bueno. Pues ya habíamos explicado, ¿no?, que la glucosa estuvo disponible desde el origen de la vida a partir de reacciones de aldolización. Vimos por qué es tan importante para los mecanismos y estábamos viendo las reacciones químicas, ¿ya? De todas las reacciones químicas vamos a resaltar tres, ¿ya? La primera, la tercera y la décima. La primera, con un gasto de ATP, la exoquinasa fosforila la glucosa para formar glucosa 6-fosfato. Esta reacción es prácticamente irreversible a condiciones celulares, ¿ya? Esto para evitar que la glucosa salga de la célula, ¿ya? Luego, mediante distintas reacciones, a partir de la cual se isomeriza a la glucosa en fructosa para después y se le agrega otro fosfato para después poder escindirla en dihidroxiacetona fosfato y gliceraldehído 3-fosfato, ¿ya? Y la dihidroxiacetona fosfato, al ser una acetona, no se puede oxidar, por lo tanto se isomeriza al gliceraldehído 3-fosfato para poder oxidarla. Ya, hasta aquí es la primera etapa de la glucólisis, ¿no?, en la cual nosotros invertimos dos moléculas de ATP. Una para poder fosforilar a la glucosa en glucosa 6-fosfato y otra para poder fosforilar a la fructosa 6-fosfato para obtener fructosa 1,6-bisfosfato. Esta reacción química es también muy irreversible, la tercera, catalizada por la fosfofructoquinasa, una de las enzimas muy esenciales para la regulación de la glucosa en el citoplasma. ¿Ya? Entonces hasta ahorita vamos dos reacciones irreversibles, ¿no? La primera de la exoquinasa, que transforma la glucosa a glucosa 6-fosfato. Esta de la fosfofructoquinasa, que transforma la fructosa 6-fosfato en fructosa 1,6-bisfosfato. Y después de varias reacciones de oxidación en la cual se oxida al gliceraldehído, se le oxida primero en este carbono para formar eh, fosfoglicerato, ¿ya? Y después se le oxida se oxida en realidad en estos dos carbonos. Se oxida, primero le isomerizamos para después deshidratarle, para después poder transferir su potencial de fosforilo. Entonces, si nos damos cuenta, hemos oxidado al piruvato, ¿ya? Esta última reacción química, la que cataliza la piruvatoquinasa, que transforma el fosfonil piruvato en piruvato, es una reacción química también irreversible, ¿ya? Su energía libre de Gibbs está el orden de menos 17 kilojoules sobre mol. ¿Ya? Entonces, estas tres reacciones, que son las que también se ayudan a regular la glucólisis, ya hablamos también esto en la gluconogénesis, sirven para regular la glucólisis. Entonces, ahora sí, vamos a ver qué es la gluconeogénesis, ¿ya? En la glucólisis nosotros oxidamos a la glucosa y obtenemos energía a partir de ella. En la gluconeogénesis nosotros, a partir de moléculas precursoras, ¿ya? Que no necesariamente son carbohidratos, ya no son carbohidratos, por ejemplo, es el lactato producido en el músculo por la glucólisis anaerobia, o por ejemplo el aminoácidos que son obtenidos en la dieta, o por ejemplo el glicerol que se libera de la hidrólisis de los triacilgliceroles, ¿ya? Estas moléculas sirven para
sintetizar glucosa. ¿Por qué? Porque la glucosa es el combustible principal del cerebro y es el único combustible que pueden utilizar los glóbulos rojos. ¿Ya? Hay que recordar eso. Entonces, en condiciones en las que yo, por ejemplo, estoy en ayuno, yo necesito mantener el suministro de glucosa en sangre para que el cerebro y los glóbulos rojos las puedan ocupar. O, por ejemplo, cuando yo estoy ejercitándome, el músculo necesita grandes cantidades de glucosa porque la glucosa se metaboliza rápidamente y se obtiene ATP de manera más rápida que la del ciclo del ácido cítrico y de la fosforilación oxidativa, ¿no? Ahí se demora un poquito más. ¿Okay? Por eso, en ejercicio intenso prevalece la glucólisis anaerobia, mientras que en los ejercicios que son de larga duración eh, prevalece principalmente la beta-oxidación de ácidos grasos. ¿Ya? Entonces aquí tenemos un esquema general. Ahorita vamos a explicar lo que tenemos en esta imagen, que es el ciclo de Cori. ¿Ya? No sé si estoy grabando. Sí se ve bien, ¿no? Sí se me escucha bien también. Escale. Sí, sí, se escucha bien y se ve bien. Ya, muy bien. Ya, que si no a veces siento que estoy hablando solo. ¿Ya? Porque si no, la otra vez se te fue la luz y yo ya me di cuenta ya después que se te fue la luz. Entonces, ¿a partir de qué sintetizamos glucosa? Ya, a partir de tres precursores principales. Ya, el lactato, que se forma, por ejemplo, en el músculo por fermentación láctica, ¿no? El piruvato de la glucólisis se fermenta al lactato para poder mantener el equilibrio óxido-reducción de la célula. Entonces el lactato proveniente del músculo y también el lactato proveniente de la glucólisis anaerobia de los glóbulos rojos se va a liberar en la sangre y va a llegar hasta el hígado. Ya la gluconeogénesis se da solamente en dos órganos, ¿ya? Principalmente en el hígado y no tan principalmente en el riñón. ¿Ya? Entonces no es que hacemos glucólisis en otros órganos como en la piel, como en el músculo, no, no es que hacemos glucosa en los demás tejidos, solo hacemos glucosa en el hígado y en el riñón. ¿Ya? Entonces el lactato liberado por los músculos y por los glóbulos rojos llega hasta el riñón o hasta el hígado para producir glucosa a partir de las reacciones químicas que vamos a ver. ¿Ya? Aminoácidos obtenidos de la dieta pueden ser utilizados para sintetizar glucosa, especialmente los aminoácidos que son gluconeogénicos o glucogénicos, ¿ya? Vamos a ver algunos aminoácidos. Por ejemplo, la alanina. A partir de la alanina yo puedo sintetizar glucosa, ya a partir también de a partir de aspartato, que es un aminoácido, también yo puedo sintetizar glucosa. Eso por poner algunos. La mayor parte de los aminoácidos son glucogénicos. ¿Ya? Luego tenemos el glicerol. El glicerol, que es liberado de la hidrólisis de los triacilgliceroles por las lipasas. ¿Okay? Entonces, cuando estamos haciendo ejercicio, se hidrolizan los triacilgliceroles para liberar los ácidos grasos libres. Esos se van a la mitocondria, a la beta-oxidación, mientras que el glicerol se incorpora en la glucólisis o en la gluconeogénesis, ¿ya? Dependiendo de las necesidades de la célula, ¿ya? Ahora, los animales, nosotros no podemos convertir grasa en glucosa, ¿ya? Hay animales, bueno, más bien dicho, son las plantas. Las plantas sí pueden producir glucosa mediante el ciclo del glioxilato, ¿ya? El ciclo del glioxilato a mí me sirve para producir glucosa. Nosotros no tenemos, nos hace faltan dos enzimas. Que bueno, ahorita si les nombro no va a hacer sentido, ¿ya? Pero es la malato sintasa y la glioxilato, creo que es glioxilato sintasa, creo que sí es malato sintasa y la otra es glioxilato algo, ¿ya? Glioxilato deshidrogenasa. Ya, bueno, lo vamos a volver a recalcar cuando veamos el ciclo de Krebs. Ya, ahí va a hacer más sentido estas enzimas. Ya, entonces pilas, ¿no? Entonces nosotros no podemos convertir grasa en glucosa, ya, pero sí podemos producir glucosa en grasa, ¿no? Sí, eso, cuando ingerimos muchos azúcares,
Esas azúcares, si ya se llenan las reservas de nuestro organismo, se van a almacenar en forma de grasa, porque la grasa es anhidra, es mucho más reducida y me cabe menos espacio, y al igual que no absorbe agua como los carbohidratos. ¿Ya? Entonces vamos a ver primero a ver, voy a ayudarme acá de la diapositiva de la glicólisis. ¿Ya? Entonces yo aquí tengo un esquema general. ¿Ya? La gluconogénesis no es la inversa de la glucólisis, o sea, es parecida, ¿ya? Pero no es lo mismo masa que masa. Entonces, las tres reacciones químicas que yo tengo en la glucólisis, que son irreversibles, van a ser evitadas en la gluconogénesis, porque yo tendría que gastar mucha más energía de la que gasto en la gluconogénesis para dar la inversa de la glucólisis. ¿Ya? Entonces, vamos a ver cómo se obvian estas reacciones químicas, que son tres, ¿no? La primera, que es catalizada por la exoquinasa, ¿ya? La tercera, que es catalizada por la fosfofructoquinasa, y la décima, que es catalizada por la piruvatoquinasa. Estas reacciones químicas, especialmente la última es muy exergónica, ¿ya? Y el potencial, por eso recordemos que el fosfonol piruvato es muy reactivo. Es muy reactivo porque se encuentra en el top, ¿no? En el top de las moléculas con potenciales de transferencia de fosforilos altos. Ya entonces a partir de él se sintetiza ATP a partir de ADP. Entonces esa reacción es demasiado endergónica. O sea, la inversa de esa reacción. Entonces, bueno, aquí tenemos un ejemplo de cómo ingresa primero el glicerol. ¿Ya? El glicerol se transforma en dihidroxiacetona fosfato. La hidroxiacetona fosfato la teníamos en la glucólisis y también la vamos a tener en la gluconeogénesis. Entonces, el glicerol puede irse tanto a la glucólisis o a la gluconeogénesis. ¿Okay? Esta reacción química en la que se añade al glicerol en la ruta es catalizado por una glicerol quinasa. La glicerol quinasa le añade un grupo fosforilo al glicerol en el carbono, se podría decir que es el carbono 3, carbono 1, ¿no? Si es que lo contamos desde aquí por preferencia, formando glicerol fosfato, ¿ya? Con un gasto de ATP, ¿ya? El glicerol fosfato se tiene que deshidrogenar aquí en el carbono 2 para formar dihidroxiacetona fosfato. Esta oxidación está catalizada por la glicerol fosfato deshidrogenasa, porque también en el transcurso se le quita un hidrógeno. ¿Ya? Por eso se llama deshidrogenasa. Y los electrones que se liberan de la oxidación son transportados a través del NAD. El NAD es un transportador de electrones de alto potencial de transferencia. ¿Ya? Entonces, la gluconogénesis no es la inversa de la glucólisis porque, por ejemplo, la reacción neta de la glucólisis tiene menos 90 kilojoules de energía. Entonces, la inversa tendría más 90 kilojoules de energía. Entonces, es demasiada energía que yo no... aparte, si es que yo... si la energía que yo obtuve de la oxidación de la glucosa la utilizo para crear glucosa, yo me estaría dando la vuelta. Entonces la energía tiene que ser menor. ¿Ya? Entonces, bueno, estas son las reacciones químicas que no se llevan a cabo en la gluconeogénesis, ¿no? Son tres, ya las explicamos. La reacción 1, la número 3 y la número 10. ¿Ya? Porque tienen su energía libre de Gibbs demasiada negativa, es decir, son muy exergónicas. Entonces, la inversa necesita mucha energía. ¿Cómo son, evitadas estas reacciones químicas? Entonces, yo, por ejemplo, en esta, la última, ¿no? Ya la inversa sería, a partir de piruvato, obtener fosfonol piruvato. Entonces, para poder obtener fosfonol piruvato sin gastar tanta energía, yo primero al piruvato yo lo voy a carboxilar. Entonces al piruvato yo lo carboxilo con un CO2, ATP más agua. Esto en realidad se da en 3 pasos que ya vamos a ver más adelante, por una enzima que se llama piruvato carboxilasa. Y entonces le carboxila para formar oxalacetato, ¿ya? Con un gasto de ATP, ¿ya? Con un gasto de la hidrólisis del ATP, liberando ortofosfato, ¿ya? Este oxalacetato, ya con un gasto de GTP, ¿no? Es decir, guanosintrifosfato, catalizado por una enzima que es la fosfonilpiruvato carboxiquinasa, se forma en fosfonilpiruvato, ¿ya? Entonces hemos
evitado la primera reacción química que tiene una alta barrera energética, ya mediante estas dos enzimas, ¿no? O sea, porque yo tengo que hacer este paso extra, ¿no? De carboxilar al piruvato, ¿ok? Porque cuando yo transformo el oxalacetato en fosfonil piruvato, yo le descarboxilo. Y esa descarboxilación también me va a dar energía. Y esa energía va a impulsar también mi reacción. Además del uso del GTP. ¿Ya? Ahora, la segunda reacción química. ¿Qué es esta? Que es la tercera de la glucólisis, ¿no? Que es la formación de fructosa 1,6-bisfosfato a partir de fructosa 6-fosfato, ¿no? Entonces, esta también es muy exergónica, entonces por ende la inversa es no viable, ya necesitaría mucha energía, ¿ya? Pilas, entonces yo aquí acabo de ocupar mis primeros dos nucleósidos trifosfato. En la primera reacción yo ocupo dos nucleósidos trifosfato, un ATP y un GTP. Ahora, para evitar la otra reacción irreversible, yo lo que hago es, en vez, ¿no? Porque, bueno, vamos a ver esta reacción química, ¿no? ¿Yo qué hago? Transfiero un grupo ATP a la fructosa, un grupo fosforilo a partir del ATP a la fructosa, para formar fructosa 1,6-bisfosfato. Entonces yo lo que hago es que este fosfato que yo le di a la fructosa 1,6-bisfosfato no puede regresar al ATP, solo se puede hidrolizar. Entonces se hidroliza mediante una enzima. Esta enzima se llama fructosa 1,6-bifosfatasa. ¿Ya? Esta enzima es muy importante para la regulación de la gluconeogénesis y la glucólisis. Entonces lo que hago es evitar. Entonces como ya no puede volverse a esta reacción química, entonces lo que sí se hace es hidrolizar. Entonces el fosfato se va y se me forma fructosa 6-fosfato. Entonces yo estoy aquí en la reacción número 3 de la glucólisis. Ahora, yo estoy yendo en contra del gradiente de energía. Entonces ya llegué, o sea, esta fructosa 1,6-bisfosfato posteriormente después se va a isomerizar a glucosa 1,6-bisfosfato y después se va a a desfosforilar para formar glucosa 6-fosfato, ¿ya? Y después esta última reacción sería al revés, ¿no? Entonces glucosa 6-fosfato, ¿ok? Y yo le hidrolizaría para formar glucosa, que sería la última reacción de la gluconeogénesis. Entonces, esta reacción, que también es muy exergónica, ¿no? Miremos esa energía libre de Gibbs, menos 33 kilojoules. Entonces, complicado que yo supere esa barrera energética. Entonces, lo que yo hago es simplemente hidrolizar, ¿no? Entonces, a la glucosa 6-fosfato, yo le hidrolizo para formar glucosa y liberar ortofosfato. Esta última reacción es la última reacción química de la gluconeogénesis, ¿ya? Todas las demás reacciones químicas son iguales, esas sí son lo contrario de la glucólisis, ¿ya? Excepto estas tres. Estas tres reacciones químicas se evitan en la gluconeogénesis y se sustituyen por estas otras tres. Las otras siguen igual. Esto es la inversa. ¿Ya? Entonces, pilas. Entonces, en vez de esta de aquí, entonces ya no trabaja la piruvatoquinasa, sino que trabaja la piruvato carboxilasa y la fosfonol piruvato carboxiquinasa. ¿Ya? Igual acá, ya no trabaja la fosfofructoquinasa. Trabaja la fructosa 1,6-bifosfatasa. Y en esta, ya no trabaja la hexoquinasa, sino trabaja la glucosa 6-fosfatasa. ¿Ok? Ahora, vamos a ver cada una de estas reacciones químicas a detalle. ¿Ya? Estamos ahí, Scarlett. Sí, sí, claro, entendí. Te escucho bien bajito, Scarlett. Creo que es por los audífonos. Ya. No te entendí, pero, o sea, te escuché. Entonces, sé que estás ahí. ¿Ya? Entonces vamos a ver a detalle. Entonces vamos a ver primero cómo el piruvato se forma en oxalacetato. ¿Ya? Entonces, esta es la reacción, el esquema general, ¿no?
Entonces, una molécula de piruvato más CO2 más ATP más agua. Lo siento. ¿Ya? Me va a dar como resultado oxalacetato, ADP, ortofosfato y protones. ¿Ya? Ahora, esto no se da tanto así. ¿Ya? Estas dos reacciones son un poquito más larguitas. ¿Ya? Entonces vamos a ver. Esta sería no, la suma de estas dos reacciones, lo que está acá abajo. ¿Ya? Pero estas dos reacciones se dividen en dos, porque son catalizadas por dos enzimas diferentes. ¿Ya? Lo siento. Entonces vamos a ver cómo cataliza la carboxilación del piruvato, la piruvato carboxilasa. La piruvato carboxilasa lo que hace es que tiene ella una enzima, como la mayoría de las enzimas, que tienen coenzimas o cofactores que son iones metálicos. ¿Ya? Entonces, la coenzima de la piruvato carboxilasa es la biotina, ¿ya? O vitamina B7. La biotina, que se une a un residuo de lisina de la enzima, que es la piruvato carboxilasa, va a funcionar como transportador de unidades CO2 activadas. ¿Ya? Entonces, aquí tenemos un esquema. Entonces, como es un transportador de unidades CO2 activadas, primero mi unidad CO2 se tiene que activar. Entonces, recordemos que en solución acuosa, el dióxido de carbono se encuentra en forma de ion bicarbonato, gracias a la ayuda de la anhidrasa carbónica. Entonces, a este ion bicarbonato yo le voy a donar un grupo fosforilo, un grupo fosfato, para que se active y se me forme carboxifosfato. ¿Ya? El carboxifosfato, ya, como yo gasté un ATP, entonces se me forma ADP, ¿no? El carboxifosfato va a reaccionar con la biotina, que está unida a la enzima, para formar carboxibiotina. Esta carboxibiotina, ¿ok? La unión, entonces se va a liberar este fosfato en forma de ortofosfato. Entonces ahora sí, ya está el CO2 en la enzima. Este CO2, ¿ok? Esta enzima va a unirse al piruvato para formar oxalacetato, es decir, el CO2 ya le traspasé a mi piruvato y se formó oxalacetato. Esta reacción química ya está catalizada, recuerden, ¿por cuál? Por la piruvato carboxilasa. ¿Okay? Ahora aquí les he hecho un esquema mucho más general con estructuras para que se pueda ver mejor, ya en ChemSketch. Entonces yo tengo el bicarbonato, el ion bicarbonato, ya va a reaccionar con una molécula de ATP, este sería mi ATP, ¿no? Mi adenina, mi ribosa y mis 3 grupos fosfato, adenosina trifosfato. Entonces va a donar el fosforilo al carboxifosfato, perdón, al bicarbonato para formar carboxifosfato, ¿ya? Y formar ADP, ¿no? O sea, si dono 1, me queda solamente 2. ADP, adenosin difosfato. ¿Ok? Entonces, la enzima, ¿no? Que es la biotina, que está unida a la enzima, que es esta de aquí, de vitamina B7, va a reaccionar aquí en uno de sus nitrógenos, ¿no? En el nitrógeno, ya ahí se va a dosar el grupo CO2, ¿ya? Que proviene del carboxifosfato, ¿ya? Y esta reacción química está catalizada por la piruvato carboxilasa. Entonces se une a la enzima, se forma mi carboxibiotina, ¿ya? Y se me libera mi ortofosfato. Esta carboxibiotina ahora sí ya está activada, ¿no? Ya tiene el grupo CO2. Entonces ya puede transferir al piruvato. Entonces le transfiere al piruvato, ¿no? Pilas, ¿no? Hasta aquí es la vitamina B7. De aquí para acá hasta acá es el residuo de lisina al que se encuentra unido de la enzima, ¿ya? Entonces le va a pasar el grupo CO2 que transporta la biotina al piruvato en este carbono, ¿no? ¿Ya? En este carbono, en el que está más reducido. Aquí le va a transferir el grupo CO2. Entonces le transfiere y se forma oxalacetato. Ya, sí veo bien, ¿no? Aquí, justo aquí, se adosó mi molécula de CO2, ¿ya? Y la biotina ya se encuentra en forma normal,
y ya está lista para catalizar otra nueva reacción. Ya la biotina, no, precisamente la piruvato carboxilasa solo puede carboxilar al piruvato para formar oxalacetato en presencia de acetilcoenzima A. Ya, en presencia de acetilcoenzima A, que la vamos a ver en el ciclo de Krebs. Aquí tenemos un esquema general, ¿no? Aquí está la figura tridimensional de la biotina. Justo aquí en este nitrógeno se va a unir el CO2 activado. ¿Ya? Y aquí está un esquema de la piruvato carboxilasa. ¿Ya? Ahora, esta piruvato carboxilasa, ¿no? Aquí tenemos incluso también un esquema un poquito más general de cómo se forma el oxalacetato. Esta piruvato carboxilasa solo se encuentra en la mitocondria, no en el citoplasma. ¿Ya? Entonces, es decir, que yo al piruvato, para que se transforme en oxalacetato, le tengo que llevar primero a la mitocondria. ¿Ya? Entonces, yo voy a tener la siguiente reacción. Entonces, ya el piruvato lo mando a la mitocondria a través de un transportador de piruvato. En el piruvato se va a transformar en oxalacetato en la mitocondria gracias a la piruvato carboxilasa con un gasto de ATP. Y este oxalacetato no puede salir de la célula. No puede salir de la célula porque no hay un transportador de oxalacetato. Lo que hay es un transportador de malato. Entonces, para que pueda salir, se tiene que reducir a malato. Entonces, en el transcurso, los electrones liberados de la reducción del oxalacetato a malato, ¿okay? Son le estoy reduciendo. Entonces le estoy dando reducciones, le estoy dando electrones al oxalacetato. Y esos electrones provienen del NAD reducido o NADH. ¿Ya? Entonces el malato ya puede traspasar la membrana mitocondrial, ya tiene su transportador. Entonces va a atravesar la membrana mitocondrial, el malato, y en el citoplasma se va a volver a transformar en oxalacetato, ¿no? Que mediante una reacción de oxidación. Entonces, como se oxida, los electrones liberados de la oxidación son catalizados por un NAD. Pero esta reacción ya es mitocondrial. ¿Ya? Esta ya no se da en el citoplasma. Esta ya es mitocondrial. ¿Ya? Perdón. Ya, y ahora aquí tenemos el esquema de cómo funciona la piruvato carboxilasa. La fosfonilpiruvato carboxiquinasa. Ya, aquí está puesto mal el nombre. Es fosfonilpiruvato carboxiquinasa. Aquí se me ha ido la olla. Ya, o es piruvato carboxilasa. Ya dudé, a ver, ¿dónde está la enzima? Sí, fosfonilpiruvato carboxiquinasa, sí está bien. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa? El oxalacetato que se formó de la mitocondria, que ahora está en el citoplasma, ¿no? Es este de aquí. ¿No? ¿Cómo es el oxalacetato? Dos grupos carboxilos y en el centro un grupo ceto y un metil. Este grupo se le llama metileno. Entonces, ¿qué va a pasar? Primero le van a volar la cabeza aquí. Le van a escindir. Y se va a liberar en forma de CO2. Recuerden que este CO2 ya llegó, ¿no? Ese CO2 se encontraba en el citoplasma en forma de ion bicarbonato. Entonces, así como se lo doy, se lo quito y se forma un enol de piruvato. En el enol de piruvato va a reaccionar con un grupo fosfato que va a venir de un GTP, ¿no? Es decir, de una guanosina trifosfato. Y se va a dosar justo aquí, ¿ya? Esta guanosina trifosfato que ayuda a la síntesis del fosfonilpiruvato, que se convierte en guanosina difosfato. Y aquí tengo mi fosfonilpiruvato. El fosfonilpiruvato me sirve para sintetizar glucosa, ¿no? Ahí recién nos damos cuenta, recién hemos visto esta reacción química de aquí, la primera, ¿no? Que cómo se salta esta reacción química, que es de la glucólisis, que es muy exergónica. ¿Okay? Entonces,
Una vez formado el fosfonilpiruvato, ya las reacciones químicas de la glucólisis son idénticas, perdón, a la de las gluconeogénesis son idénticas a la de las glucólisis en sentido inverso, ¿ok? Solo se obvian las reacciones que son irreversibles. Las demás se mantienen iguales, solo que ahora van a catalizar la inversa, ¿ya? Entonces aquí voy a hacer un paréntesis. Veamos la glucólisis, ¿ya? Por ejemplo, en la glucólisis, por ejemplo, en la glucólisis se forma glucosa, se forma piruvato a partir de glucosa. Ahora estamos en la gluconogénesis, entonces no es que llegamos aquí a piruvato, o sea, si llegamos a piruvato, ¿no? El lactato lo podemos oxidar a piruvato, pero este piruvato no es que se transforma directamente a fosfonilpiruvato con un solo paso, como aquí. Se transformó en 2 pasos, gracias a la piruvato carboxilasa, que tiene una coenzima de biotina o vitamina B7. Entonces, ahora sí, yo ya estoy en fosfonilpiruvato. Ya, el fosfonilpiruvato va a seguir las reacciones químicas normalmente inversa, es decir, cuesta arriba, hacia la reacción número 3, que es esta de aquí, que es la formación de fructosa 1,6-bisfosfato a partir de fructosa 6-fosfato, que es esta de aquí, ¿ya? Entonces lo que se hace es que se evita. Entonces ya, llega entonces mi piruvato carboxilasa, forma el oxalacetato, que viene, bueno, con ayuda de la mitocondria. Ahora sí, de vuelta en el citoplasma, el fosfonilpiruvato se transforma ya en 2-fosfoglicerato, que son, estoy diciendo las reacciones contrarias, ¿no?, de la glucólisis. Se transforma en fosfoglicerato gracias a la enolasa, igual sigue cuesta arriba. Gracias a la fosfoglucomutasa se va a transformar en 3-fosfoglicerato. Gracias a la fosfoglicerato quinasa se va a convertir el 3-fosfoglicerato en 1,3-bisfosfoglicerato. Y gracias a la gliceraldehído 3-fosfato deshidrogenasa se va a poder convertir en gliceraldehído 3-fosfato. Entonces yo necesito 2 moléculas, recordemos, para sintetizar glucosa, un gliceraldehído y una dihidroxiacetona. Entonces la dihidroxiacetona se va a formar también en esta reacción química, ¿no? Entonces yo voy a tener que multiplicar todo esto por 2, ¿no? Porque ahorita estoy a la inversa. Y una, ¿no? Igual, entonces si es que yo utilicé 2 moléculas, ¿cuántas utilicé, no? Una de ATP y una de GTP y otra de ATP. Ya utilicé 3 moléculas de ATP, ¿ok? Utilicé una cuando activé el CO2, utilicé otra, si no estoy mal, cuando sinteticé el fosfonilpiruvato, y yo estoy sintetizando otra aquí porque yo estoy acá, ¿no? Entonces le fosforilo justo aquí, le fosforilo aquí al 3-fosfoglicerato para sintetizar 1,3-bifosfoglicerato. Entonces yo he gastado en total 2 ATPs y un GTP, de los cuales se van a multiplicar por 6, que digo, por 2. Se va a multiplicar por 2 porque las reacciones químicas también me van a formar mi dihidroxiacetona fosfato, las cuales se van a unir gracias a la aldolasa para formar fructosa 1,6-bisfosfato. Esta fructosa 1,6-bisfosfato ya no puede seguir esta ruta porque aquí tengo una reacción química irreversible que es catalizada por la fosfofructoquinasa. Entonces lo que hace es que busca otra enzima. Pues esta enzima, ya llegué yo ahí, esta enzima se llama fructosa 1,6-bisfosfatasa. ¿Ya? Entonces, esta enzima, que es la fructosa 1,6-bisfosfatasa, es una enzima alostérica, es decir, que se regula por distintas moléculas. Entonces, las moléculas que regulan la fructosa 1,6-bisfosfatasa es primero el AMP. Entonces, si es que hay altas concentraciones de AMP, significa que mi músculo se está ejercitando, es decir, está consumiendo ATP. Entonces, el AMP va a inhibir a la fructosa 1,6-bisfosfatasa. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, estoy en el músculo activo, yo no necesito sintetizar glucosa, ¿no? Por ejemplo, si estoy en el riñón,
estoy haciendo yo ejercicio. No necesito utilizar yo glucosa, sino necesito degradarla para obtener energía. Entonces, ahora, ¿por qué, también, por qué molécula es inhibida por la fructosa 2,6-bisfosfato? La fructosa 2,6-bisfosfato ya es un señalizador, es decir, aumenta la velocidad de la glucólisis y disminuye disminuye la velocidad de la gluconeogénesis. No, aumenta glucólisis, disminuye gluconeogénesis. ¿Ok? Y es inhibida por la AMP fructosa 2,6-bifosfato. Y también de vuelta es activada por el ATP. Entonces el ATP, si es que tengo altas concentraciones celulares de ATP, significa que tengo energía. Entonces como tengo energía, entonces yo puedo utilizarla para crear glucosa. ¿Ya? Y también recordemos que la gluconeogénesis también sirve para formar materiales de construcción, como el citrato. Entonces el citrato también va a inhibir la gluconeogénesis al indicar que se tiene la cantidad de precursores necesarios para la síntesis de glucosa. ¿Okay? Y tenemos la última reacción química, ¿no? Que es en la que entonces yo estoy acá, ¿no? Pilas. Entonces, ¿cuál catalizaba? No estoy aquí, yo estoy acá. Entonces, ¿cuál catalizaba la conversión de la fructosa 1,6-bisfosfato en fructosa 6-fosfato? No es la fosfofructoquinasa, sino es la fructosa 1,6-bisfosfatasa. Esta me va a dar fructosa 6-fosfato que se va a isomerizar en glucosa 6-fosfato. Y la glucosa 6-fosfato ya estoy a un paso, ¿no? Entonces solo le hidrolizo, le añado una molécula de agua aquí para hacer hidrólisis, ¿no? Es decir, hidrólisis significa ruptura hidrolítica o ruptura con ayuda de una molécula de agua. Se rompe, se me forma la glucosa, ¿ya? Y esta glucosa va a ser liberada a la sangre para que la utilicen los tejidos como el músculo o el cerebro o los glóbulos rojos, principalmente los glóbulos rojos. Ya, entonces esta enzima es un poco peculiar, ya, porque se encuentra esta enzima se encuentra en el lumen del retículo endoplasmático, ¿ya? En el retículo endoplasmático, ¿no? Que es este de aquí, pues se va a encontrar junto al lado de una proteína de unión a calcio. Entonces, esto ayuda a regular cómo la glucosa se va liberando en la sangre, ¿no? En caso de, por ejemplo, en el hígado. Entonces, en el hígado, recordemos que el deber del hígado es mantener los niveles de glucosa en sangre estables. Entonces, esta enzima se encuentra en la membrana, en el lumen del retículo endoplasmático. ¿Y para qué me sirve esta proteína de unión a calcio? Bueno, cuando llega la glucosa 6-fosfato y se convierte en glucosa, va a atravesar la membrana mediante un proceso de exocitosis. Entonces, la proteína de unión a calcio lo que hace es que se forme una vesícula de secreción, ¿no? Que se va a fusionar con la membrana para liberar la glucosa en la sangre. ¿Ya? Entonces, pilas que esta enzima solo se encuentra en ¿dónde? En el hígado. ¿Ya? En el hígado. Y en menor grado, obviamente, en el riñón. Ahora, aquí tenemos las reacciones químicas balanceadas de la glucólisis como de la gluconeogénesis. ¿Okay? La inversa de la glucólisis, no, aquí sería positivo, porque aquí se equivocaron los del libro, no, porque ese es el valor de la glucólisis, pero no la inversa, no, es menos 90 kJ sobre mol. Es decir, que la inversa es 90 kJ sobre mol, que es no es ergónica. Entonces tenemos la gluconeogénesis, en la cual yo obtengo menos 38 kJ, ¿okay? Sobre mol, que es una reacción que yo la puedo llevar a cabo, porque gracias a la hidrólisis, al consumo de 4 moléculas de nucleótidos trisfosfato, ¿no? Es decir, bueno, en realidad son 6, ¿no? Son 4 ATPs y 2 GTPs, pero recuerdo que en la glucólisis ya yo obtengo 2
ATPs. Entonces yo voy a decir que el gasto neto de energía de la gluconeogénesis es de 4 nucleótidos trisfosfato, 2 GTPs y 2 ATPs. ¿Ya? Entonces vamos a ver cómo se regula la gluconeogénesis y la glucólisis para que no estén las dos rutas metabólicas activas al mismo tiempo. Entonces esto se va a regular obviamente gracias a la carga energética de la célula. Entonces, ¿qué pasa? Si es que yo tengo baja energía, entonces altas concentraciones de AMP, entonces se va a inhibir la gluconeogénesis y se va a activar la glucólisis. En cambio, si yo tengo, por ejemplo, muy bajito, por ejemplo, muy alto los niveles de energía y muy altos los niveles también de combustible, ¿no? Como la presencia de glucosa, entonces se va a activar la glucólisis y se va a inactivar, no, perdón, si es que hay abundancia de combustible se va a activar, por ejemplo, no es que si hay abundancia, si hay abundancia de energía. Si hay abundancia de energía, se va a activar la gluconeogénesis y se va a desactivar la glucólisis, ya mediante estos distintos mecanismos. Por ejemplo, la fosfofructoquinasa, que convertía la fructosa 6-fosfato en fructosa 1,6-bisfosfato. Esta se inhibe por ATP, por citrato y por el pH, por la presencia de hidrogeniones, ¿ya? Y se va a activar por AMP y fructosa 2,6-bisfosfato. El AMP y la fructosa 2,6-bisfosfato me van a indicar que mi nivel de energía está muy bajo. Entonces, por ende, va a aumentar la velocidad de la reacción de la gluconeogénesis. ¿Okay? En cambio, el ATP y el citrato significa que, primero el ATP, que hay alta cantidad de energía. No necesito yo glucólisis. Y el citrato me va a decir que ya he obtenido los precursores para la biosíntesis, es decir, los materiales de construcción necesarios para poder seguir con las actividades. En cambio, la enzima que cataliza la reacción, que no es contraria, sino que es es su equivalente en la gluconeogénesis, que es la fructosa 1,6-bifosfatasa, esta, al contrario de la fosfofructoquinasa, se inhibe por fructosa 2,6-bisfosfato. Y también, al contrario de la fosfofructoquinasa, se inhibe por AMP, ¿ya? Y esta se activa por citrato, ¿ya? Al contrario, igual que la fosfofructoquinasa, se activa por citrato, ¿ok? Luego yo voy a tener la primero voy a tener la piruvatoquinasa. La piruvatoquinasa, que cataliza la conversión de fosfonilpiruvato y piruvato, se estimula por la fructosa 6-bisfosfato, que es el producto de la reacción catalizada por la fosfofructoquinasa. Entonces esto ayuda a que cuando le lleguen muchos intermediarios a la piruvatoquinasa pueda seguir manteniendo el ritmo de la reacción química de la glucólisis. Ya, y va a ser inhibida por ATP y alanina. ATP, siendo la carga energética si es alta, entonces se detiene la glucólisis, y si es baja, se activa. Y la alanina, que se forma como material de construcción, que igual si yo sacié la necesidad de materiales de construcción, entonces yo puedo detener la glucólisis. En cambio, la inversa, ¿no? La inversa de esta reacción está llevada a cabo por dos enzimas diferentes. Entonces, y dos pasos diferentes, en la que primero transforma a oxalacetato y después a fosfonilpiruvato. Y estas reacciones químicas están catalizadas por la piruvato carboxilasa, que carboxila al piruvato en oxalacetato, y la fosfonilpiruvato carboxiquinasa, que transforma el oxalacetato en fosfonilpiruvato. La piruvato carboxilasa se inhibe por ADP, ¿okay? Es decir, cuando hay concentraciones bajas de energía. Entonces no necesito yo comenzar a sintetizar glucosa si mis niveles de energía son bajos. Entonces yo necesito mejor ingerir glucosa y oxidar glucosa. Y por ejemplo el acetil-CoA es el que puede funcionar, ¿no? Recordemos, ¿no?, que la piruvato carboxilasa se encuentra activa solamente cuando se encuentra en presencia de acetil-CoA. Entonces el acetil-CoA lo vamos a ver en el ciclo de los ácidos tricarboxílicos y vamos a ver que la formación de piruvato a partir de oxalacetato es un ejemplo de una reacción anaplerótica, ¿no? Una reacción anaplerótica es una reacción química que nos sirve para restituir cierta molécula de una ruta metabólica que se me agotó.
que se me agotó. Entonces, este acetilcoa lo vamos a volver a ver en el ciclo del ácido cítrico. Ahora, recordemos, vamos a hacer un poco de hincapié, ¿no? Esta fructosa 2,6-bisfosfato, que es la que activa la glucólisis en pocas y la que inactiva la gluconeogénesis en pocas. ¿Dónde se forma, no? Porque la fructosa 2,6-bisfosfato no la tenemos en la glucólisis, ni tampoco en la gluconeogénesis, ¿no? Porque solo tenemos fructosa 1,6-bisfosfato y fructosa 6-fosfato. No tenemos fructosa 2,6-bisfosfato. Bueno, como es de esperarse, la formación de esta molécula está catalizada por una enzima, que es la enzima fosfofructoquinasa 2, ¿no? Porque esta ya no regula en el carbono, esta ya no fosforila en el carbono 1, sino fosforila en el carbono 2. Y se descubrió después, entonces se llama fosfofructoquinasa 2, ¿ok? Y la enzima que desfosforila a la fructosa 2,6-bisfosfato se va a llamar fructosa 2,6-bisfosfatasa, ¿ya? Y estas dos enzimas se encuentran en una sola enzima, ¿ok? Entonces vamos a tener una parte que fosforila, que es el dominio quinasa. Si es quinasa, fosforila. Si es fosfatasa, desfosforila. Entonces, el dominio quinasa lo que va a hacer es fosforilar a la fructosa 6-fosfato para producir fructosa 2,6-bisfosfato y activar la glucólisis y detener la gluconeogénesis. En cambio, la fosfatasa va a desfosforilar a la fructosa 2,6-bisfosfato, haciendo que se detenga la glucólisis para acelerar la gluconeogénesis. ¿Ya? El hecho de que las dos enzimas que catalicen los pasos opuestos estén aquí unidas en una sola sirve para la regulación. ¿Ya? ¿Por qué? Porque yo tengo, por ejemplo, aquí mi enzima bifuncional. Yo tengo la fosfofructoquinasa y la fructosa 2,6-bisfosfatasa. Entonces, ¿qué va a pasar? Entonces, si yo le fosforilo a la enzima justo en el dominio que es el dominio quinasa, ¿no? Por aquí, si yo le fosforilo en el dominio quinasa, entonces se me va a detener, primero se me va a detener la glucólisis, ¿ya? Y se me va a aumentar la gluconeogénesis. ¿Por qué? Porque al no haber fructosa 2,6-bifosfato, entonces no va a haber quien active a la fosfofructoquinasa. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa? Si yo le desfosforilo, gracias a una enzima, ¿qué enzima vuelta a fosforila a la enzima bifuncional? Pues una proteína que es una quinasa igual, una proteína quinasa. Y quien la desfosforila es una fosfoproteína fosfatasa. La fosfoproteína fosfatasa lo que hace es escindir este enlace de manera hidrolítica para que se inhiba la fructosa 2,6-bisfosfatasa y se active la fosfofructoquinasa 2. Entonces, como se activa la fosfofructoquinasa 2, entonces va a activarse la fosfofructoquinasa, porque la fosfofructoquinasa 2 lo que hace es sintetizar fructosa 2,6-bisfosfato a partir de fructosa 6-fosfato. Entonces se va a estimular la fructosa 2,6-bisfosfato, es la que estimula a la fosfofructoquinasa 1. ¿Okay? Luego tenemos aquí a por ejemplo, cuando la glucosa escasea. Entonces yo tengo la fructosa, ¿no? Entonces yo tengo, por ejemplo, está fosforilado y se encuentra activo la fructosa 2,6-bisfosfatasa. Entonces va a escindir el fosforilo en el carbono 2 de la fructosa 2,6-bisfosfato para obtener fructosa 6-fosfato. Y la fructosa 6-fosfato no estimula a la fosfofructoquinasa, ¿okay? De manera que se detiene la glucólisis y comienza la gluconeogénesis. ¿Ya? Enfermedades como la diabetes tipo 2 se caracteriza porque primeramente consumimos altos niveles en azúcares libres con alto índice glucémico. ¿Okay? Es decir, que si yo me lo como, los niveles de glucosa en sangre me van a subir. Como los niveles de glucosa en sangre me van a subir, esta va a entrar a mi célula. Va a entrar a mi célula, por ejemplo, específicamente a la célula pancreática. Entonces, a la célula pancreática solo entra la glucosa cuando la glucosa abunda. ¿Okay? Entonces, en la célula pancreática lo que va a pasar es que se va a liberar la insulina. ¿Ok?
Entonces, ¿qué pasa si yo tengo altas concentraciones de glucosa? Entonces yo voy a tener altas concentraciones de insulina y por ende mi cuerpo va a empezar a generar resistencia a la insulina. Entonces yo después no voy a poder metabolizar correctamente la glucosa y se va a ir acumulando en mi sangre. Yo voy a tener hiperglucemia. ¿Ya? Ahora, ¿cómo evito yo la diabetes tipo 2? ¿Cómo evito que me dé la resistencia a la insulina? Entonces yo lo que hago es consumir dietas que sean sanas, que sean balanceadas. ¿Ya? Dietas saludables y haciendo ejercicio. Ya el ejercicio es muy bueno para la salud. ¿Ya? Ahora, tenemos algo que se llama ciclos del sustrato. Los ciclos del sustrato básicamente son dos reacciones químicas opuestas que se encuentran activas. Por ejemplo, en la glucólisis. ¿Ya? La glucólisis está caracterizada porque bueno, en una de sus reacciones químicas, que es la fosfofructoquinasa, se me forma a partir de fructosa 6-fosfato, fructosa 1,6-bisfosfato. ¿Ok? Y la enzima de la gluconogénesis, que era la fructosa 1,6-bisfosfatasa, que hidroliza a la fructosa 1,6-bisfosfato en fructosa 6-fosfato, que no deberían estar activas al mismo tiempo, porque catalizan reacciones químicas que son como equivalentes contrarias, pero que no son las inversas. ¿Ok? Entonces, catalizan reacciones químicas contrarias, pero no las reacciones químicas inversas. Entonces se ha visto, si es que nos podemos analizar, yo empiezo en fructosa 6-fosfato y termino en fructosa 6-fosfato. Entonces yo lo único que he hecho es hidrolizar el ATP. Yo he hidrolizado el ATP. ¿Ok? Tenía antes ATP y ahora tengo ADP, ortofosfato y agua. Entonces yo he liberado energía. La hidrólisis del ATP me libera energía en forma de calor. Y esta energía que se libera en el ciclo del sustrato, ¿no? Porque ¿qué pasa? Se ha visto que, por ejemplo, a veces la fructosa 1,6-bisfosfatasa se encuentra un poco activa, ¿no? No se encuentra del todo desactivada. Entonces lo que va a pasar es que va a catalizar esta reacción química. Esta reacción química que a simple vista pareciera que es un fallo del metabolismo, ¿ya? O un error, que se conoce como ciclos fútiles, sirven para amplificar las señales, porque aumentan la velocidad de la reacción de la ruta de la glucólisis. ¿Ya? Entonces es muy importante, porque me aumenta la velocidad. Por ejemplo, aquí tenemos un flujo neto de B de 10, me aumenta a un flujo neto de B de 48. ¿No? Me aumenta mucho la velocidad. ¿Ya? Y después, ahora tenemos el ciclo de Cori. ¿Ya? El ciclo de Cori es básicamente cómo se coordina la gluconeogénesis y la glucólisis, ¿no? La glucólisis anaerobia en el músculo en ejercicio intenso utiliza la glucosa para generar 2 unidades de ATP y el piruvato lo reduce a lactato para equilibrar el equilibrio óxido-reducción de la célula. Este lactato es liberado a la sangre y en la sangre ingresa al hígado, ¿no? Donde el lactato se oxida, a piruvato, y el piruvato con un coste de 6 nucleótidos trisfosfato, ¿no? Tenemos 4 ATPs y 2 GTPs, se va, mediante la ruta de la gluconeogénesis, se va a sintetizar glucosa. Esta glucosa la vamos a seguir mandando al músculo para que se siga ejercitando, ya a través de la ruta sanguínea. ¿Ya? Entonces, pilas. Entonces, el lactato producido por la glucólisis anaerobia, no, y no solo en el músculo, ¿no? También tenemos el lactato que producen los glóbulos rojos. Entonces, este lactato puede servir para dos destinos, ¿ya? Primero, pueden ir hasta las células del músculo cardíaco. En las células en el músculo cardíaco van a ser otra vez oxidadas a piruvato y después el piruvato va a ser oxidado mediante el ciclo del ácido cítrico a CO2 y agua. O también pueden ir al hígado en el que se va a producir la gluconeogénesis. Entonces a partir del lactato o produzco glucosa y la voy a seguir liberando en la sangre para que el músculo se siga ejercitando. Entonces este es el ciclo de Cori. ¿Ya? Luego tenemos el ciclo de glucosa-alanina. El ciclo de glucosa-alanina me sirve para transportar igual el piruvato, ¿no?
en el músculo, ¿no? Yo tengo la glucosa. La glucosa yo le voy a transformar en piruvato para obtener 2 ATPs. Gracias a una reacción de transaminación, yo al piruvato le transformo en alanina. Entonces a la alanina yo le envío al hígado para que a partir de la alanina se vuelva a producir piruvato y el grupo amino sea liberado por la urea, ¿ya? Y el piruvato se va a volver a transformar en glucosa y le seguimos enviando al músculo para que se ejercite. Eso pasa cuando el músculo utiliza combustibles como combustibles aminoácidos. Entonces el aminoácido tiene un grupo amino. Entonces, ¿qué hacemos? Le pasamos el grupo amino al piruvato para sintetizar la alanina. La alanina va al hígado donde gracias al ciclo de la urea que solo se da en el hígado es liberado el amino en forma de urea, ya que después pasa a la sangre y se filtra en los riñones y se elimina en la orina. ¿Ya? Entonces hemos visto cómo se coordinan, ¿no?, los diferentes tipos de rutas metabólicas, la glucólisis y la gluconeogénesis. Por ejemplo, en el hígado, ¿no?, y en el riñón, yo tengo que la glucosa que es producida por la gluconeogénesis es liberada a la sangre, ¿ya? Mientras que por ejemplo, en la mayoría de las células, la glucosa se oxida a piruvato y después a CO2 y agua, ¿ya? Entonces hasta aquí, bueno, sería la clase de hoy.